Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Desde siempre, la religión ha sido una de las cosas que han acompañado a la humanidad. Una respuesta ante preguntas que en su momento no podríamos haber respondido. ¿Qué es el sol? Es el dios Tonatiuh, el cual nació del sacrificio de Nanahuatzin, quien se arrojó a una hoguera en Teotihuacán para convertirse en el quinto sol, te diría un azteca. ¿Qué son las estaciones del año? Es cuando Perséfone, hija de Demeter, desciende al inframundo a pasar 6 meses por culpa de las 6 semillas de granada, te diría un griego. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es capaz de expiar pecados y causar diluvio? Un cristiano, te diría Dios. A lo largo de las épocas, una de las religiones más populares del planeta ha sido el cristianismo, la creencia de un solo Dios, la del bien y el mal, la del diablo contra Jesús, ha sido la que indiscutiblemente ha logrado llegar a más partes del mundo, una religión tan poderosa que inclusive en día nos basamos en varias de las reglas que nos ha dejado la Biblia. No matarás, no deshonrarás a tu padre y a tu madre, y varios pasajes que hoy en día siguen siendo valiosos. Pero, ¿se imaginan que no haya sido así? ¿Se imaginan una época donde la religión no solo era una creencia, sino una regla? (1571), México. Tras la orden del rey Felipe II, se instauró formalmente la Inquisición, esto con el propósito de defender la pureza de la fe católica y condenar herejías. Un sistema el cual castigaba a pecadores los cuales a los ojos de los demás, se lo merecían. Imagina ser alguien que decidió ir en contra de algo que no te parece correcto, de atreverte a cuestionar un poco, solo para verte envuelto en un ciclo de tortura y muerte solo por algo tan simple como un pecado. Y que además, todos piensen que te lo mereces. Pues es muy fácil simplemente pensar que esto estaba mal y ya, podemos decir es algo que yo nunca haría, pero, ¿realmente podemos pensar eso? La Inquisición siempre será recordada por ser una de las épocas más violentas en la historia humana, llena de torturas y juicios injustos. Esta se caracterizaba por ser una de las épocas con un toque irónico, más teniendo en cuenta que la misma religión que buscaba proteger y perdonar al prójimo era la misma que a puertas cerradas se dedicaba a torturar brutalmente a los pecadores, para que confesaran de lo que se le habría sido acusados, sin importar si era verdad o no. El acusado ya estaba predestinado a ser culpable. Castigos como la rueda, el látigo con púas o el castigo del agua era de lo más normal como método de tortura, ya que no se buscaba matar al acusado, se buscaba romperlo a tal punto que preveía morir que seguir con el dolor de las consecuencias que las torturas le dejaron. La muerte también era vista de una manera diferente, pues cuando se había decidido que eras culpable, se hacía un espectáculo público, un espectáculo violento donde tu dolor salía show y el arma para ellos. La muerte era vista como un castigo, una liberación del alma hacia el cuerpo pecaminoso y sucio, aunque en este caso era solo para los sacerdotes, pues para la población funcionaba como una advertencia, un pequeño recordatorio de lo que le pasaba a los que decidían incumplir con lo que Cristo nos enseñó. Una vigilancia total de forma silenciosa y fría. El poder no siempre se traduce como violencia, sino que muchas veces se traduce como control. En este caso, la sociedad estaba en cierto modo adoctrinada sobre esto era lo correcto, de que aquellas personas que estaban siendo castigadas se lo merecían. La gente no levantaba la voz porque estaban conformes y intranquilos, porque siempre es más fácil cuestionar al que se encuentra en la cruz que aquel que predica y sigue al pie de la letra todo lo que se le ha dicho. Hermosos por fuera, pero dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Así también son ustedes. Por fuera se ven santos, pero bajo la apariencia de piedad hay un corazón manchado de hipocresía y pecado, dijo alguna vez Jesús.
Una de las partes más oscuras de este momento en la historia fue la Casa de Brujas, un lugar en la historia con la mayoría de injusticias hacia la mujer, miles de muertes por acusaciones de brujería, los tan famosos juicios de Salem, pecadoras aquellas que podían leer, pecadoras aquellas las que no se comportaban igual, pecadoras aquellas que tan solo buscaban algo diferente. Bridget Bishop, Rebecca Nurse, Eshmira Zarate, Margaret Gerveshki, Tituba y miles más que fueron condenadas injustamente por crímenes que jamás cometieron, por cosas que nunca hicieron, ya que al final de todo, este era un lugar de odio, pero más importante, un lugar de feliz normalidad. La prisión de Lecumberri, o mejor conocida como el Palacio Negro, fue una de las prisiones más importantes, no solo por su renombre, sino por su significado el cual a mí me gustaría llamar una visión de nuestro país. El Palacio de Lecumberri fue diseñado por los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio María Florentino Cayetano Pilara Deodato Anza y Miguel Quintana, quienes se inspiraron del proyecto original de Lorenzo de la Hidalga, cuya estructura estaba basada en estudios comparativos de penitenciarías y en el modelo panóptico de Jeremías Bentham, el cual consiste en una torre en el centro que permite la vigilancia centralizada. Su construcción dio inicio el 9 de mayo de 1885 y se inauguró el 29 de septiembre de 1900, durante el gobierno de Porfirio Díaz, la llamada paz impuesta y momento de modernidad en México. Su planta tenía forma de estrella de brazos radiales, 3 pisos de celdas dispuestas en 7 crujías que convergían en un cuerpo central de vigilancia. El objetivo y una de las cosas más emblemáticas de este era el kiosco, un lugar en donde se permitía la vigilancia total de un solo guardia, en el que podía observar todas las galerías sin ser visto por los reclusos, haciendo que se creara un control psicológico de los presos y generando una sensación de siempre estar observados. Aunque es algo fantasioso pensar que el crimen estaría bajo control, las crujías eran controladas por caciques o caporales, presos poderosos que imponían su ley, pues la autoridad tenía poco control dentro de las galerías, pues dentro de estos habían desde delincuentes comunes hasta presos políticos, siendo el ejemplo más conocido el de Pancho Villa, el cual estuvo brevemente en 1902. David Alfaro Siqueiros, José Revueltas y el líder del movimiento estudiantil de 1968, Raúl Álvarez Garín. El Palacio de Lecumberri tenía como objetivo el control y el sufrimiento. Su estructura arquitectónica era la más interesante, pues a través de esta se dividían en lugares donde estaría cada preso. Finalmente, el 27 de agosto de 1976, y tras décadas de denuncias de las condiciones infrahumanas que sufrían los ahí presos, su clausura fue ordenada por el aquel entonces presidente José López Portillo. Años después, en 1982, y luego de una remodelación, abrió sus puertas como el Archivo General de la Nación, el principal repositorio documental de México. Una burla, un destino poético. ¿Acaso? Realmente es difícil de decir. Usualmente se ve como una metáfora acerca de cómo un lugar destinado al silencio y a encerrar ahora esté dedicado para preservar la memoria y permitir la verdad. Para Foucault, la vigilancia y el miedo significaban poder. El efecto panóptico, como ya se mencionó, cumplía la misión de crear poder de clasificar, medir, observar y jerarquizar a las personas. La misma prisión demuestra esto último. No es una prisión común, es un lugar donde los mismos presos estaban seccionados, donde todos sabían lo que habrías hecho de una forma un tanto más silenciosa, pues para Foucault el poder no era una función, sino un atributo. No importa quién se encontrara en esa torre, lo importante era vigilar. Era el sentimiento que sin importar lo que hiciera, sin importar qué intentara, siempre estaría siendo vigilado. El objetivo de todo esto
siendo siempre producir gente útil, gente productiva, predecible y obedientes. Personas útiles para el sistema y la sociedad en la que se vivía. Este mismo, de cierta manera, mantenía que la sociedad moderna se basa en estos mecanismos de vigilancia disciplinaria, más que en un espectáculo de sangre y ejecuciones. El poder de este tenía planeada tejer, no se ejercía solo desde arriba, sino de manera capilar, siendo atacado un problema desde el centro, difuso y de red. México siempre ha sido y se ha caracterizado por ser un país violento, un país lleno de problemas e incidentes que han manchado una y otra vez la bandera a la cual servimos. Un país que de cierta forma se niega realmente a observar lo que pasa a su alrededor, porque es muy fácil mirar hacia atrás y decir, pues no importa, porque son cosas del pasado, son cosas que ya no suceden, cuando en realidad varias de estas mismas situaciones se siguen repitiendo. Foucault no veía el poder como algo simplemente opresivo, algo que funcionara como una fuerza del miedo, sino que lo veía más como una herramienta, porque el poder no siempre está en mandar a matar a cualquier persona. El poder muchas veces es cambiar libros de texto, el poder muchas veces es cambiar leyes, y el poder muchas veces sirve para controlar. México en la actualidad se parece mucho más a estas dos épocas de la historia que cualquier otra época. Claro, ya no existirán las torturas públicas ni el sentido religioso tan marcado, pero aún existe la vigilancia constante, aún existen los linchamientos en público y aún existe el querer crear miedo a través de la violencia. A través de todo esto también se va creando una narración acerca de lo que existe y de lo que no, de lo que está mal y de lo que está bien, de lo que debemos creer o de lo que debemos rechazar. Similar a Lecumberri, se nos ha aislado uno de otros, nos han segmentado entre aquellos que pueden ser desechables y de los que no. Han roto de tal manera el país que si a nosotros realmente no nos afecta, poco o nada nos importa. Simplemente seguimos con nuestro camino porque es mucho más fácil mantener nuestra comodidad que intentar cambiar algo. Es más fácil aceptar algo que está mal que intentar cambiar las cosas, porque al final es mucho más fácil simplemente agachar la cabeza y hacer lo que nos dicen, porque no es maldad, es control. Un control el cual siempre se terminará ejerciendo por aquellos que lo tienen todo, por aquellos que no te gritarán que te controlan, pero que poco a poco cambiarán la historia, porque al final México se ha convertido en un palacio en el cual, sin importar lo que hagas, sin importar cuánto lo intentes, siempre serás observado. Tal vez no lo veas, pero aquel ojo que siempre se encuentra ahí, no está ahí para ayudarte, no está ahí para mantenerte a salvo, no está ahí para salvarte, está ahí para mantener la comodidad de los demás, para mantener tu comodidad. La historia de la Inquisición y Lecumberri, más que ser una historia curiosa para cualquiera que lo investigue, funciona como un precedente de lo que el control y el poder, de la ignorancia y de cualquier otro término puede llegar a crear, porque los muertos no gritan ni hablan, pero siempre dejan huesos.